Entonces, vemos nosotros, a través de este capítulo, que el segundo día de estar ya dentro de Jerusalén, vuelve al templo. Ya había estado allí, hace algunas cosas, purifica el templo y usted ya conoce toda la historia. Pero vaya conmigo al capítulo 11 y versículo 27. Y dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire, el Señor no les dijo: ¿qué es lo que ustedes creen? No. ¿Está bien? Ustedes me hacen una pregunta a mí, yo les hago otra pregunta a ustedes. Respondedme. Y empieza, ¿verdad?, el Señor a narrar de quién era el bautismo. Amén. Hablando de Juan. Y ellos, como no respondieron, viene el Señor y tampoco les contesta. Amén. ¿Por qué? Mire, hipocresía significa, según el diccionario, fingimiento de cualidades o sentimientos y especialmente de devoción y de virtud. Ellos empezaron a cavilar en su corazón y a decir lo que pensaban. Pero si decimos esto, van a decir: ¿por qué no? Porque no creímos, porque esto y lo otro. Eran hipócritas. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos igual que estos, conociendo la palabra, conociendo lo que Dios quiere en nosotros, nos hacemos los desentendidos? Y sabemos lo que Dios nos contestaría si tan solo nosotros lo dejamos. En el capítulo 12, con este contexto, viene el Señor al final del 33 y le dice: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquellas cosas que ellos habían querido preguntar. Y mire, en el capítulo 12 comienza el Señor Jesús a describir lo que pocos momentos, quizás días, horas antes de su muerte, lo que iba a pasarle a él. Usted ya ha leído todo eso, ¿verdad? No sé, muchos meses también el hermano predicaba acerca de esta porción. Entonces, empieza el Señor a narrarles, a contarles una parábola. Comienza a describir a sí mismo. Pero claro, como su corazón estaba tan entenebrecido, ellos no querían entender que de él le hablaba. Y empieza a narrarles la historia. Y mire, empieza a decirles: entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en el lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Mire, desde ahí él estaba hablando a ellos. En este caso, los labradores seríamos los que tenemos el valor de subirnos a predicar aquí. En este caso, Dios les empieza a decir al pueblo y a ellos mismos, él ya estaba en el templo otra vez, y le empieza a decir: miren, vino uno y plantó una viña, y la cavó, limpió. Mire, si por poquito le dicen, si de mí estoy hablando, que no entienden. Mire lo que dice el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Qué tremendo. Por último,
ya había enviado, y usted sabe que la palabra habla de que ya habían matado a sacerdotes, habían apedreado, habían aserrado, habían colgado a aquellos que habían llevado la palabra. Démosle gracias a Dios, ahora no nos pasa eso. Que aunque usted me mire con ojos así, no tiene rayos láser. No me funde. Amén. Pero dice, por último, les está diciendo, este es el tiempo. Hoy ha enviado el Señor. Si por poco le dicen, yo soy. Es que la palabra, óigame, se dirigió a ellos porque ellos conocían las Escrituras. Amén. Dios no va a hablar a su corazón de cosas que usted no sabe. Como dice el libro de los Romanos, ¿verdad? Aún por tu propia conciencia te voy a hablar. Aquellas cosas que desde tu hogar te han dicho que son buenas o son malas. Si quieres ser juzgado por la ley vas a ser juzgado. Si quieres ser juzgado por tu forma de vivir, de pensar, también ella te va a acusar un día. Y el Señor les está diciendo, labradores. Más adelante ya no solo les dice labradores. Mire lo que dice el versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Versículo 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. El Señor estaba hablando, estaba profetizando, estaba diciendo, eso van a hacer conmigo. El corazón de ellos, dice en otra parte de las Escrituras, de esa misma porción, está diciendo que ellos ya estaban maquinando en su corazón qué hacer con aquel hombre. Ya eran unos labradores malvados. Ya les habla y dice el Señor, son labradores malvados. Mas aquellos dice, y entonces viene el Señor y sigue diciendo, ¿qué pues haré el Señor de la viña? ¿Qué hará? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cosas maravillosas delante de sus ojos se han hecho y ustedes no quieren entender. El Señor comienza a mostrarles y les empieza a decir, ni siquiera las escrituras que se pueden, óigame, porque los escribas no solamente la traducían y la ponían en un papel, se la sabían. Si nosotros que no tenemos de profesión esto, ¿conocemos mucha escritura? Para ellos era una vida estar leyendo. Y le dice el Señor, ¿no han podido entender esto? Qué tremendo, ¿verdad? Si conocieres realmente lo que Dios tiene para ustedes, pudieran decir, y el Señor les empieza a decir, miren, ustedes lo que no quieren es reconocer, por eso son hipócritas, son apariencia. ¿Se recuerda qué significa hipocresía? Fingimiento de cualidades, de sentimientos y especialmente de devoción. ¿Cuántos realmente en la iglesia somos santos? ¿Ah? ¿Cuántos nos portamos como Dios quiere que vivamos todo el tiempo? Es que aquí es fácil, hermano, hacerle la sonrisa a cualquiera. Pero se vuelve una realidad cuando usted lo practica diario.
Sí, yo sé que yo tengo un montón de defectos igual que usted y que por la misericordia de Dios estamos aquí. Sí. Pero en determinado momento somos hipócritas. Y es que mire, cuando viene el Señor y viene a hablarnos, nos confronta con la palabra. El hecho de que usted y yo le pongamos pero, el hecho de que usted y yo querramos hallarle otro significado, no es así. Usted se vuelve hipócrita cuando le quiere dar otro sentido a la palabra que es tan clara. Amén. Más adelante ya se confabulan otros, ¿verdad? Miren el versículo 14. Viniendo ellos, bueno, el 13, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, o sea, no tienes pelos en la boca. Disculpe, yo así lo entendí. O sea, no te cuidas. O sea, no quieres quedar bien con nadie. No necesitas quedar bien con nadie. No te cuidas. O sea, dices lo que la Biblia, lo que la palabra dice. Y viene y le viene a decir, ¿es lícito dar a César? No, y empieza el Señor, ¿verdad? ¿De quién es? ¿De quién está la cara ahí? Pues entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor miraba su hipocresía. Óigame, porque usted no le puede decir Señor a alguien a quien no le cree. Hipócritamente le puede decir Don Jorge. Y por dentro, así estaban estos. Señor, maestro, no, vamos a buscar cómo hacerlo caer. Hipócritas. ¿Y nosotros? Cuando oramos delante del Señor, Señor, yo sé que tú lo sabes todo. Yo sé que tú conoces mi corazón. Y el Señor empieza así, cambia, hijo, primero. No, Señor, es que no te vengo a decir de eso no. No. Te estoy pidiendo por otra cosa. El Señor nos diría, hipócritas. Le decimos a Él Señor de nuestras vidas, pero no hacemos lo que el Señor quiere para nosotros. Somos, qué bueno, usted conmigo está ahí. Por eso el Señor le dice, ¿de quién es la imagen? Entonces devuélvanle a Él que es de la imagen. Después se le acercan los saduceos y le dicen, Señor, hubo un hombre que tuvo una mujer, se murió este y el otro, y le sacan 7. ¿De quién pues va a ser mujer? Como estos creían en la resurrección, pero de una forma muy diferente. Porque el Señor les contesta con palabras. Es que mire, nunca dio otra contestación que Él no haya puesto antes. Ustedes, por eso les dice al principio, ¿verdad? Mire, ustedes van a tropezar siempre con la piedra del ángulo. Y esa soy yo. ¿Usted cree que no habían reconocido si cuando habían acercado a Él a decirle, Maestro, sabemos que viene de Dios porque las cosas que tú haces no pueden ser si no está Dios con Él? Es cierto, llegó uno, pero no dijo, sabemos. Y nosotros no sabemos a veces cuando el Señor nos está confrontando con una palabra. Sí, sabemos. Y nos volvemos fariseos, escribas, saduceos, herodianos, lo que usted quiera. O sea, si le toca del dinero, no, Señor, es que tengo que trabajar. Si no, ¿quién me da? Herodiano. Saco el dinero. Y usted puede adaptar cada parte de la Escritura a las cosas que el Señor tiene para nosotros. Y viene el Señor y le dice que no han errado las Escrituras, porque allá
No hay casamiento, serán como los ángeles, que no se van a dar en casamiento, sino que serán como ellos. Dejen en paz a la mujer. Amén. ¿Por qué? Y termina diciéndole, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ellos estaban alegando resurrección de muertos. Y el Señor dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero mire, al final, como que siempre el diablo arrecia con lo más fuerte, ¿verdad? Al final llegan los escribas. Los que sin tener un papel podían recitar la ley. Vienen los más pesados, ¿verdad? Y mire, versículo. Vaya conmigo hasta el versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, como quien dice, a estos les pudo decir cualquier cosa y los dejó callados. A mí, vamos a ver. Mire qué tremendo. La arrogancia y el orgullo. Porque mire lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Vamos a ver si a mí también me contesta. Vamos a ver. Mire, hermano, qué tremendo cuando nosotros creemos saber y conocer y vamos a salir humillados delante del Señor. Porque aquí estamos criticando a este tipo de gente, pero yo me pongo en lugar también de este tipo de gente. No que conozca la palabra como ellos, no la conozco como esta gente la conocía. Pero en determinado momento el Señor tiene que venir a mi vida y confrontarme con la palabra. Y todavía le pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Lo recita, hermano. ¿Cuál es el primero? Pero ¿cuál es el más grande? Y viene él y lo recita. ¿Usted se lo puede? 2 grandes mandamientos existen. Amarás. ¿Verdad que se lo puede? Y el segundo, que es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Y mire, a mí esa predicación que dio el hermano, a mí se me quedó. Me parece que estás cerca, ¿verdad? Pero no entraste. ¿Se recuerdan? Dice el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero no entraste. Hermano, qué triste va a ser aquel día que nosotros creamos que somos realmente convertidos, salvos, y no entremos. Me parece que te has acercado. No estás lejos de la verdad, pero tu corazón, ese no está bien delante de mí. Me parece que no estás lejos del reino. Pero mire lo más importante, después de que fue confrontado, ¿le negó el Señor lo que había dicho? No, hasta le dijo, sabiamente has hablado. Pero el conocimiento no te aleja del infierno. Amén. Dice la Escritura que el diablo y sus secuaces se la saben mejor que usted y que yo. Y por eso no son salvos. Así que usted y yo no solo debemos de conocer la palabra, sino hacer la realidad en nuestra vida. Pero dice allí, y ya ninguno osaba. Mire qué tremendo. Qué osadía la de estos hombres, ¿verdad?
ninguno osaba preguntarle. Y entonces viene el Señor. ¿Ya nadie me va a preguntar? Hoy yo le voy a preguntar a ustedes. Hoy el Señor no dejó la plática. El Señor no dejó allí, no paró allí. No. Hoy ustedes ya no lo van a hacer. Hoy comienzo yo. Hoy comienza el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al trono de la gracia a preguntarle algo? El Señor nos contesta y nosotros nos hacemos los mareados. Y entonces hay un momento en que el Señor empieza a hablar a nuestro corazón. Y usted y yo no podemos callarlo. Y aquí comienza el Señor en el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, empieza a preguntarles a ellos, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo, el Hijo de David? Óigame, ¿cómo dicen los escribas? ¿Cómo les han enseñado? Y se estaba dirigiendo a aquellos que tenían el conocimiento. Hermano, tal vez usted y yo no conocemos mucho letra de la palabra, no nos la podemos, pero hay un Espíritu Santo que nos enseña a nosotros que estamos bien o estamos mal. Hay un versículo en la Escritura que a mí siempre me ha causado temor y temblor. Esas mismas palabras. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Porque hay apóstatas. Hay unos que al final niegan la fe. Amén. Entonces, hermanos, preparémonos. Usted y yo debemos de prepararnos porque ahora el momento es lo que el Señor pregunta. ¿Qué quiere Dios de nuestras vidas? ¿Cómo dicen los escribas que es el Cristo, el Hijo de David? Versículo 36. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para nosotros, no, por favor no me lo quite. Para nosotros es fácil entender ese versículo. Tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento juntos. Es fácil. El Señor dijo que cuando Él venciera, y nosotros sabemos que en la cruz del Calvario iba a vencer la muerte, se iba a sentar a la diestra de Dios Padre. Que va a haber un momento en que va a venir el gran juicio del trono blanco, en los cuales toda rodilla se va a doblar. Y mire, para nosotros es fácil entender esto. Óigame, para ellos era un poco difícil. Sí, era un poco difícil, pero las cosas son por fe. Pero mire, les está hablando los escribas, ustedes conocen esta porción. Quizás hasta para nosotros podría ser un poquito difícil decir, y dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuál Señor? Pues el hebreo. En este tiempo ya hablaban arameo, no hablaban hebreo. Pero los escribas tenían que conocer el hebreo original. Ya aquí hablaban griego, hablaban arameo, pero no el hebreo para todo el pueblo. Y dice, y dijo Jehová a mi Adonai, o sea, dijo Dios Padre, a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. Ellos podían tener dudas de cómo iba a ser el Cristo, pero tenían las Escrituras. Por eso el Señor le dice, ¿cómo les han narrado los escribas que va a ser el Mesías? Mesías también se usaba en aquel contexto para decir hijo de Isaí, hijo de Benjamín, o sea, descendencia. Mire, si tal vez estaba algo oscuro porque no sabían que era Dios mismo el que iba a aparecer, pero cuando Isaías habla en la profecía, mire, quizás Isaías 7:14 les era fácil de entender. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y llamará, ese es el prometido que Dios tiene para nosotros y para librarnos. Mire,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Óigame, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El problema es que nosotros hacemos del ojo pacho lo que no nos conviene. Emmanuel significa Dios con nosotros. Los escribas lo sabían. ¿Usted sabe que un día Dios bajará a gobernar? ¿Que nosotros seremos transformados y arrebatados? ¿Pero está seguro realmente que va a ser arrebatado y transformado? Óigame, si usted no deja su vana manera de vivir, si usted no deja una vida de pecado a la cual ya está acostumbrado, usted es hipócrita. Porque bendito sea el Señor. Aquí siempre se nos ha hablado con la palabra descubierta. Y no venimos porque somos masoquistas, ¿verdad? ¿O no? No, ¿verdad que no? Pero viene el Señor. Y mire, Isaías 9:6 dice, mire, va a tener el principado sobre sus hombros. Óigame, ese niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos entendían esto. Hoy nosotros podemos decir, si alguien dice que el Cristo está a la vuelta, ¿qué es lo que dice la Escritura? No salgáis, no creáis. Pero ya se nos fue advertido. Estos hombres estaban evadiendo una verdad. Se nos ha predicado muchas veces que no querían dejar su posición, que no querían dejar, pero el Señor tenía que confrontarlo. Ya lo habían abordado osadamente, dice la Escritura. Ahora Él era el que iba a preguntar. Hoy es Él quien te pregunta, ¿quién pagó el precio de sangre por tu vida? ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué tienes como inmunda la sangre de Cristo? Lo dicen los hebreos. Es que el Señor tiene que venir un momento y confrontarnos. El Señor comienza a establecer bases, parámetros de quién es Él. Hoy era el tiempo del Señor de preguntarles. Y Él continúa esa conversación. Mire conmigo, versículo el 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. Vuelve Jesús a preguntarle, ¿cómo pues es su hijo? Y qué tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice al final. Y gran multitud le oía de buena gana. Nosotros venimos ante el Señor a oír la palabra de Él de buena gana. Pero la buena gana no nos salva, hermano. Eso es lo que yo quiero que quede muy claro en esta noche. Él empieza esta conversación y comienza a hablar, mire, qué tremendo, Él fue despacito, así va despacito el Señor, diciéndole las cosas que a nosotros ya a estas alturas de la vida, hermano, ya deberíamos de haber cambiado. Porque una cosa es que vengan pensamientos a nuestra vida, inicuos, perversos, pero ¿de quién se libra de eso? ¿Ah? O me dice que usted es tan santo que no vienen a revolotear cosas. Sí, el diablo sabe por dónde engancharlo a usted y a mí. ¿Qué cosas nosotros deseamos?
pero hasta ahí llegan. Dice Santiago que si alguno es seducido, no diga que fue de parte de Dios, porque Él no va a tentar a nadie. No, al contrario. Dice Santiago que por tu propia concupiscencia, o sea, tus maquinaciones, eres atraído y seducido. Tú. Es que Dios, mire, que vamos a ser librados, pero que el ataque del diablo va a venir, va a venir. ¿Qué es lo que más deseas? Por ahí va a llegar Satanás. ¿Qué es lo que tu cuerpo pide? Por ahí va a llegar Satanás. ¿Qué es lo que tu mente piensa? Por allí va a llegar Satanás. Ninguno, hermano, de los que estamos aquí, estamos exentos de que el diablo no conozca nuestras debilidades. Pero dice también la Escritura, poderoso es Dios para librarnos. Amén. Pero viene el Señor y empieza a decirle, David mismo le dice, o sea, David lo profetizó, pero él mismo quizás ni entendía lo que estaba diciendo. Y se refiere al Salmo 110, versículo 1, cuando David profetiza acerca de eso. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire, les estaba diciendo a aquellos, porque aquí quien está citando esta porción que David había profetizado era Jesús. Voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies. Y en ese momento, en ese contexto de Marcos, los enemigos de la palabra de Dios eran los mismos escribas, los mismos fariseos, porque estaban quebrantando la palabra. Mire, hermano, me encontré con alguien y me dice, tía, y la conozco desde que andaba en la panza, no somos nada. Y le digo, vamos a almorzar, hija, va. Y nos fuimos a almorzar. Ella es cristiana y me empieza a contar una de cosas. Y el papá es inconverso. Mire, yo no pensaba en ella ni en la mamá. ¿Y qué decía tu papá? Pues sí, me dijo, fíjese que como son hermanos, pero viera qué cosas ilícitas hacen, por eso dejé el trabajo. Y yo, ¿y tu papá? Hermano, ¿qué testimonio damos? Mire, en ese momento yo platicaba con ella y yo decía, y este hombre cada vez se aleja más. Porque uno se extraña de ver cristianos que han estado en esta iglesia, oyendo esta palabra, oyendo que la corrupción, oyendo de las bandas armadas. ¿O no dice así la Escritura? Ladrones, pues. Sean ladrones con el salario de los hermanos. Cuando se van, empiezan a contarle a los hermanos, es que fíjese que hacía esto. Por eso le digo, el conocimiento no nos libra, hermano, de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y viene, y mire cómo los trata el Señor Jesús. Vaya conmigo al versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo, el Hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamaba Señor, ¿cómo pues es hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oiga, si es que el Señor se los dijo en su cara. Guardaos de estos que te están enseñando. Aman las cosas que yo no he escrito.
Le dijo, guárdense de estos hipócritas. Qué tremendo. Por eso le digo, el Señor, bien le dijeron adelante, versículos atrás, ¿verdad? Tú no te cuidas de decir las cosas. ¿Y por qué me voy a cuidar? Yo no me cuido de decirle que usted es ratero, ladrón. ¿Y por qué? Si la palabra lo dice, no yo. Hipócrita, lo dice la Escritura. Somos hipócritas. Y mire, ¿qué es lo más difícil? ¿Sabe? Que queremos engañar al Señor. Eso es lo más torpe que puede haber en nuestras vidas. Querer engañar al Señor. Y el Señor se lo dijo en su cara. Óigame, ¿cómo se habrán sentido? Como que eran conchas con limón, ¿verdad? ¿Ya ha visto las conchas cómo se retuercen cuando le están echando limón? ¿Qué sentiría que en su propia cara le digan, es que sos ladrón, hijo? Yo, sí, vos. Ya no voy a ver a nadie. Es que sos adúltera, hija. Sos fornicario, hijo. Mire que no lo estoy viendo a usted. Estoy viendo la esquina de la pared. ¿Cómo se habrán sentido ellos? De verdad, de esa misma manera. ¿Se lo puede imaginar usted? Así le pega la palabra a usted en aquellas cosas que nosotros quebrantamos. Y digo nosotros porque yo también quebranto. Cuando dudo, quebranto del poder de Dios. Cuando le fallo, me siento tan confrontada como estos. Miren, si lo que les están aconsejando, eso es mentira. Y mire cómo los describe. Mire, ellos no podían pedir dinero. Así que un siervo de Dios que anda diciendo, ay, estoy bien por la misericordia de Dios, pero a ver, ¿cómo voy a pagar los recibos de mi casa? No, ese le está pidiendo. O tiene un Dios poderoso, o no lo tiene. Es que Dios me ama, me ha mandado al ministerio. ¿Te habrás mandado tú solo, hijo? Yo el domingo, después de la prédica del pastor, yo iba en el carro y le decía, en la mañana, ¿verdad? Cuando veníamos, es que mira, le decía yo, qué tremendo, yo me enamoré del Señor. Es que yo no quería servir, hermano. Si yo no quería servir, yo estaba feliz siendo tetunti ahí. Es que a mí el Señor me llamó, a vos te llamó, yo no quería. Yo dije, eso de andar, más que me estaban llamando a escuela bíblica. Con que no aguanto a los míos, le dije yo. Voy a ir a criar bichos ajenos, le dije yo. No, hermano, le decía yo al hermano que me invitó. Y como mi esposo siempre ha sido bien cariñoso, me dijo, aguanta, le dije yo, que me está diciendo que vaya a servir con él. No, hombre, le dije yo. Tenés razón, no seas boba, déjale la bendición a otro, me dijo. Y yo, ay, que no quiero servir. Eso de estar comprometido, de darse color. Mire, yo era carnal. ¿Por qué? Ya me iban a conocer que era hermanita. Y en el vulgo, la chuma, ahí nadie conocía que yo era cristiana. Cuando llamaban, el hermano Mateo, ya, solito. ¿Por qué? Porque yo quería vivir una vida tranquila, sin compromiso. Y yo recuerdo que iba ahí por la Plaza de las Américas, cuando dije yo, mire, venía en el primer asiento, de eso que le decían antes la ruta de la muerte, ¿va? La 101B. Y yo dije, si me encuentro al hermano y ¡pum! Brinca, ¿qué decidió? Me dijo. Y yo, sí, le dije. No, yo le decía al pastor, yo no quería servir. No,
¿Sabe que después de ese día, dije, yo voy a ir a probar? Y empezó el hermano a compartir la clase bíblica. Y mire, y me fui sentando. Y era bien enojado este hermano. Si la traje para que me ayudara, levántese, me dijo. Me enamoró la clase. Me enamoró el servicio, hermano. Eso me enamoró. No, yo no llegué al Señor porque quería ser. No. Yo le digo, yo he sido quizás muy rebelde. Y por eso hablo con propiedad, porque era muy carnal. Sé, pero conozco que el Señor lo saca a uno de esos hoyos bien profundos. Y viene el Señor y le dice, hoy les devuelve a estos lo que Él escribe. Y mire, y no se quedó ahí, fíjese, sigue diciendo, nuestra Biblia está cortada, pero no termina ahí. Y ahora le da otra comparación. Estando Jesús en ese mismo momento, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una mujer pobre, viuda, ¿verdad? Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y el Señor dice, era viuda. En la ley ellos no podían trabajar, vivían de las ofrendas o de las limonas. La mujer no tenía derechos. En el siglo XXI, hermano, y hay países donde la mujer no tiene derechos. Siglo XXI. Era viuda, pobre. Pero mire lo que resalta, dio lo que tenía. ¿Será que era lo económico lo que estaba viendo el Señor? No. Veía la sinceridad del corazón de aquella mujer. Pues, ¿usted cree que es casualidad que les acaba de decir en su cara, hipócritas, ladrones, abusadores? Sí, todo eso les estaba diciendo. Les encantaba aquellos grandes vestiduras, los primeros lugares. Y no, el Señor dice también en los proverbios, cuando alguien te invite a comer, vete a la última silla, no vaya a ser que te sientes en las primeras y te diga, viene otro más importante que tú, por favor, desaloja, vete. Mejor que te llamen. No, ellos no. ¿Usted cree que es casualidad que el Señor pone la sinceridad de esta mujer? Porque este no es el evangelio de prosperidad. Dios no te pide para darte. No, Dios espera que tu corazón le dé de agradecimiento. Él multiplica. Él da. Él abunda. No, demanda y oferta, eso no es de Dios. Eso de la prosperidad son estos, mire, estos que describió el Señor, que para ganarse la ofrenda hacen largas oraciones, dijo. Lo que el Señor quiere es un corazón sencillo, sincero. Aquí el contraste entre la hipocresía de estos hombres y la sinceridad de un corazón. Hay muchas estadísticas, hermano. Y me encantaba oír una estadística que hablaba un pastor. Y decía, ¿de qué lado estaríamos nosotros? ¿De esta viuda o de los ricos? ¿En qué lado se pondría usted? Ay, usted es tan humilde que diría, en el lado de la viuda pobre. Pero tiene carro, tiene internet,
tiene casa. Entonces no está tan pobre como esta viuda. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y no estamos hablando de diezmo, ni primicias, ni ofrendas, no. Era el deseo de cumplir con el Señor. Por eso le digo, a todos nos llega por el lado más flaco que tenemos. Esta mujer quizás no tenía dinero. Y era una prueba. Como la viuda a la cual le fue enviado Elías. ¿Qué tienes? Un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer una torta y nos vamos a dejar morir. Y dice que pasaron muchos días hasta que la lluvia vino, comiendo de ese poquito de harina y de esa. Por eso le digo, ¿qué es lo que usted, el Señor, le habla y es confrontado? O se hace loco como estos, que conociendo la palabra la dejan pasar una vez más. Es que a todos no nos va a hablar de lo mismo. Cada uno somos confrontados con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestra concupiscencia, a la cual debemos vencer. Por eso, si hemos sido hipócritas en determinado momento, hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios. Padre, he pecado. Quizás al igual que mis padres, oh Dios, pecaron. Pero hoy has hablado a mi corazón. Hermanos, solo tú y yo sabemos qué es lo que Dios ha tocado. Qué bueno es nuestro Dios porque no nos avergüenza. No nos señala. No dice nuestros nombres. Si tú ves en todo lo que la Escritura narra, no señaló un nombre preciso de alguien, pero sí señala los errores. ¿Qué necesitas ponerte a cuentas con tu Dios? Es que hoy tú ya no hablas, es el Señor el que pregunta. Para ti y para mí, hermano, es fácil entender que Jesucristo es el Señor, el Salvador. ¿Qué fue lo que avergonzó a Adán y a Eva? Si la Biblia habla que estaban desnudos, pero el pecado hizo que cubrieran sus partes. ¿Qué te ha descubierto el pecado a ti? ¿Qué necesitas? Ven a Él. Ven a Él. Él sana, Él perdona, Él restaura. Ven a Él y Él hará algo grande en ti. Ven a tu Dios, porque Él no te pregunta, ya conoce tu corazón. Y aunque tú des por pasada la predicación o la palabra, Él sabe qué necesidad tienes. Lo único que espera es que tú le digas, ayúdame, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero dejar atrás aquello que me avergüenza delante de ti. Tú, Señor, eres grande y poderoso. Eres maravilloso, Señor. ¿Sabes? El Señor amó a Zaqueo por amor. Y no dice que era publicano, era el jefe de los publicanos. Dios amó a aquel joven rico, aunque este joven le dio la espalda. Él lo amó.
Él te ama. No pelees con tu Dios porque Él te conoce. Él lo que quiere es que te rindas a Él, que le confieses a Él. Padre, aquí estamos, un grupo de hijos tuyos, rindiendo, Señor, nuestro corazón delante de ti. Padre, haz desaparecer de nosotros todo rasgo de hipocresía delante de ti, porque a ti no te podemos engañar. No podemos fingir. Aquí estamos, Señor. Y gracias porque sabes cuál es nuestra condición. A ti la gloria, Padre, y la honra por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, no nos pases de largo. Espíritu Santo, renuévanos día con día. Tú que has sido puesto para confrontar nuestro corazón, para redarguir nuestra vida. Avívanos, oh Dios, aviva el don que está en nosotros. Gracias, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo